Ser parte del servicio militar me ha llevado a zonas de diferentes partes del país, pero una de las que más me ha dejado marcado es una en la sierra, un lugar donde la naturaleza parece haberse detenido en el tiempo y donde la soledad se siente como una compañera constante. Desde el primer día, entendí que no solo estaría enfrentando las adversidades del clima y el terreno, sino también un entorno marcado por el caos de la mañana. Mi unidad estaba destinada a realizar patrullas y mantener la seguridad en una región que había sido históricamente un punto caliente para el tráfico de sustancias. El cartel que operaba en la zona, conocido por su brutalidad, había extendido su influencia más allá de lo que imaginábamos. Durante nuestras primeras semanas, realizamos varias incursiones en áreas sospechosas, pero lo que realmente marcaría esta experiencia, un enfrentamiento que jamás olvidaré. Era una tarde nublada cuando recibimos información sobre un posible movimiento del cartel en un pequeño pueblo a unos kilómetros de donde nosotros estábamos acampando. Los rumores hablaban de un cargamento de sustancias que iba a ser trasladado, y nuestra misión era interceptarlo. Nos preparamos para la operación, conscientes de que no estábamos enfrentando simples criminales, sino a un grupo organizado y armado hasta los dientes. Cuando llegamos al pueblo, el ambiente era tenso. Las miradas de los lugareños eran cautelosas, y el aire se sentía cargado de una inquietud palpable. Nos movimos con precaución, cubriéndonos detrás de los edificios y utilizando el terreno a nuestro favor. A medida que nos acercábamos al lugar señalado, escuchamos ruidos de motores a lo lejos. Eran vehículos que se acercaban a toda velocidad. Fue entonces cuando todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Un grupo de hombres armados vestidos con ropa de camuflaje apareció de la nada. La lluvia de balas se desataron inmediatamente. La adrenalina invadía nuestro cuerpo mientras buscábamos cobertura y respondíamos al fuego. Recuerdo el sonido ensordecedor de las balas silbando a nuestro alrededor, el olor a pólvora impregnado en el aire. La confrontación fue intensa. A pesar de estar en desventaja numérica, luchamos con todo lo que teníamos. Mis compañeros y yo nos comunicábamos a gritos, tratando de coordinar nuestros movimientos. En medio del caos vi como uno de mis compañeros fue alcanzado por un impacto de bala. El tiempo pareció detenerse mientras corría hacia él, tratando de ponerlo a salvo. La angustia y el miedo se mezclaban en mi interior, pero la necesidad de proteger a mis hombres era más fuerte. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos repeler ese ataque. Los hombres del cartel se retiraron dejando atrás vehículos y suministros. Aunque habíamos ganado esa batalla, el costo fue alto. La sensación de victoria se desvaneció rápidamente cuando comprendimos que habíamos perdido uno de nuestros propios hombres. Uno de mis compañeros, Jiménez, no sobrevivió a sus heridas, y la realidad de la situación nos golpeó con una dureza desgarradora. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Nos quedamos en el pueblo para asegurar la zona, pero el ambiente había cambiado. La preocupación por una posible represalia nos mantenía en alerta constante. Las noches eran las más difíciles, el silencio era abrumador y los recuerdos de la confrontación no dejaban de atormentarnos. Una noche mientras hacía guardia, sentí una extraña sensación en el aire. Era como si algo estuviera observando. Miré hacia el bosque que rodeaba el pueblo y por un momento creí ver una figura entre los árboles. Sin embargo, no era más que un juego de luces y sombras. Traté de sacudirme esa inquietud, pero algo no me dejaba en paz. Al día siguiente, un grupo de soldados comenzó a hablar sobre experiencias extrañas que habían tenido en el campamento. Relataban cómo algunas noches podían escuchar susurros en la oscuridad o cómo veían sombras moverse sin razón aparente. Aunque al principio lo tomé como un producto de la tensión acumulada, comencé a sentir que había algo más en el aire.
algo que iba más allá de nuestras experiencias humanas. Una noche, mientras patrullábamos los alrededores del pueblo, escuchamos un grito desgarrador que retumbó entre las montañas. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, y nos detuvimos en seco, mirándonos unos a otros con miedo. El grito se repitió, y esta vez fue más cercano. Sin poder resistir la tentación, decidimos investigar. Nos adentramos en el bosque, y a medida que avanzábamos la sensación de ser observados se intensificó. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, y el aire se sentía denso. Al llegar a un claro encontramos una figura en el suelo. Era la imagen de un hombre, pero no era uno de nosotros. Su rostro estaba pálido y su mirada vacía, como si hubiera sido arrancado de la vida. El miedo se apoderó de nosotros. ¿Habrá sido un miembro del cartel o era un espíritu de alguien que había caído en la lucha? La atmósfera se volvió opresiva y decidimos regresar al campamento reportando lo sucedido. A partir de ese momento, cada noche era una mezcla de vigilancia y paranoia. Los susurros en la oscuridad aumentaron y la figura del hombre comenzaba a aparecer en nuestras pesadillas. Pasaron los días y la tensión en el campamento se volvía insostenible. La sensación de que algo nos acechaba se convirtió en una carga que llevábamos a cuestas. En una de las noches más oscuras, mientras estaba de guardia, escuché el susurro nuevamente. Era más claro y esta vez parecía estar llamándome. Mi instinto me decía que debía ignorarlo, pero la curiosidad me empujó a seguir el sonido. Al acercarme al bosque vi una luz tenue que brillaba entre los árboles. Cuando llegué al claro encontré algo que me dejó sin aliento. Era un altar improvisado, con objetos personales, fotografías y flores marchitas. En el centro había una figura que parecía estar en un estado de trance. Era un hombre que, aunque no podía reconocer, tenía un aire de familiaridad. Me acerqué lentamente, preguntándome qué estaba sucediendo, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre levantó la vista y en sus ojos vi el reflejo del dolor y tristeza. «Ellos no pueden olvidar», murmuró, con su voz apenas un susurro. En ese instante comprendí que estaba en presencia de un chamán, alguien que también había sido víctima del caos del lugar. Retrocedí lentamente, sintiendo que había cruzado una línea que no debía de haber cruzado. Regresé al campamento con el corazón acelerado, sintiendo que la experiencia había cambiado algo en mí. A pesar de la dureza de nuestro trabajo, había un aspecto humano en el que no había pensado antes. La sierra no era solo un campo de lucha, era también un lugar donde el dolor a quienes habían caído perduraba. Los días siguientes transcurrieron en un silencio inquietante. La conexión con lo paranormal se convertía en un tema recurrente entre nosotros, y aunque algunos lo desestimaron como una ilusión provocada por la tensión, otros, como yo, sentíamos que había una verdad más profunda en nuestras experiencias. Finalmente recibimos órdenes de regresar a la base. Mientras nos despedíamos del pueblo, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos enfrentado un cartel y perdido a un amigo, pero también habíamos sido testigos de algo que iba más allá de lo tangible. La sierra, con su belleza y su brutalidad, nos había mostrado que la lucha no solo se libraba con armas, sino también en el alma. A día de hoy, sigo teniendo pesadillas con eso que vivimos, porque la realidad muchas veces supera a la ficción. Aún recuerdo con claridad aquella noche en la que mi unidad del ejército fue desplegada a una remota región montañosa, cerca de la frontera con Estados Unidos. Nuestro objetivo era vigilar la zona en busca de actividad delictiva, pues se sospechaba que grupos criminales utilizaban esos parajes solitarios como escondite. El campamento que establecimos se encontraba en medio de una densa vegetación, rodeado por altas sierras que parecían alzarse hasta el cielo.
Nos dividimos en grupos para cubrir más terreno durante las largas horas de vigilancia, y a mí me tocó el turno de guardia entre la medianoche y las 4 de la madrugada, junto a 3 de mis compañeros. Aquella noche la oscuridad era absoluta. Nubes espesas cubrían la luna, y un viento gélido se colaba entre los árboles, calándome hasta los huesos. Nos turnábamos para mantener los ojos bien abiertos y los sentidos alerta, escudriñando la penumbra en busca de cualquier movimiento o señal de peligro. Conforme pasaban las horas, un silencio sepulcral se apoderaba del lugar. Apenas se escuchaba el murmullo del viento y el ocasional canto de alguna ave nocturna. Fue entonces cerca de las 3 de la madrugada cuando mis oídos captaron un sonido extraño que provenía del bosque. Eran pasos, como si algo se estuviera desplazando entre la maleza, acompañados del crujir de las ramas secas bajo un peso considerable. Alerté de inmediato a mis compañeros, y juntos nos adentramos con cautela en la oscuridad, alumbrándonos con nuestras linternas tácticas. Avanzamos lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza y los sentidos a flor de piel. Nuestras miradas escudriñaban cada rincón, atentas a cualquier movimiento o señal de peligro. Fue entonces cuando lo vimos, un cuerpo tendido en el suelo, con la piel desgarrada y partes del rostro faltantes. Era una escena espeluznante, como si hubiera sido víctima de un ataque animal. Nos acercamos para examinarlo más de cerca, buscando pistas que nos ayudaran a entender lo ocurrido. Fue en ese momento cuando captamos un movimiento a lo lejos, entre los árboles, una figura alta y oscura, casi sobrenatural, que se deslizaba a una velocidad sobrehumana. Intentamos dispararle, pero era demasiado rápida y desapareció entre la espesura, dejándonos aterrados e incrédulos ante lo que acabábamos de presenciar. Regresamos de inmediato al campamento y le informamos a nuestro superior sobre lo sucedido. Él escuchó atentamente nuestro relato, pero se limitó a ordenarnos que mantuviéramos la calma y continuáramos con la vigilancia. También nos advirtió que no habláramos de lo que habíamos visto, pues podría poner en riesgo nuestra misión y nuestra seguridad. Esa noche, ninguno de nosotros pudo conciliar el sueño. La imagen del cuerpo y la criatura sobrenatural que lo había atacado se repetía una y otra vez en nuestras mentes. Nos cuestionábamos qué podría ser esa cosa que se movía con tanta rapidez, y cómo era posible que hubiera acabado de esa manera con un hombre entrenado y armado. Al amanecer regresamos al lugar del incidente para poder inspeccionar más a fondo la escena. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el cuerpo había desaparecido por completo. No había rastro alguno de lo que habíamos visto la noche anterior, ni siquiera manchas de líquido vital en el suelo. Era como si nunca hubiera estado ahí. Continuamos con la vigilancia durante los siguientes días, pero no volvimos a tener ningún otro avistamiento de la extraña criatura. Nuestro superior se mantuvo firme a su instrucción de mantener el silencio, alegando que no quería causar pánico entre los demás soldados o levantar sospechas que pudieran poner en riesgo la operación. Semanas después, cuando ya habíamos sido relevados de esa misión y regresado a nuestras unidades, algunos de nosotros nos atrevimos a compartir lo sucedido con otros compañeros de confianza. Para nuestra sorpresa, no fuimos los únicos en tener esa experiencia paranormal durante operaciones en esa zona. Varios soldados de diferentes unidades nos contaban historias similares a la nuestra. Avistamientos de figuras extrañas, sonidos inexplicables, sensaciones de ser observados, e incluso algunos incidentes que no pudieron ser atribuidos a la actividad de grupos delictivos. Todos coincidían en que había algo más, algo sobrenatural, que acechaba en esas montañas.
Algunos de los veteranos más experimentados incluso mencionaban rumores sobre una antigua leyenda. Esta hablaba de una criatura que habitaba en esa región, y según se decía, esa entidad era conocida como el Nahual, un ser de apariencia humana pero con rasgos y habilidades sobrenaturales. La idea de que una criatura de leyenda pudiera ser real nos resultaba difícil de creer, pero las experiencias que habíamos vivido en carne propia nos hacía dudar de nuestra propia racionalidad. ¿Acaso existían realmente esos seres? ¿Era esa cosa que nos había atacado en el bosque? Esas preguntas seguían rondando en nuestras mentes, sin encontrar respuestas satisfactorias. Teníamos miedo, pero más que nada miedo de profundizar más en el asunto, pues sabíamos que nuestros superiores no querían que habláramos de ello. Además, la sola idea de enfrentarnos a algo tan misterioso y peligroso nos aterraba bastante. Con el paso del tiempo, poco a poco fuimos retomando nuestras rutinas y dejando atrás esa experiencia. Sin embargo, de vez en cuando, las imágenes de aquel cuerpo y la criatura volvían a asaltarnos, recordándonos que aquello no había sido una simple alucinación. Hoy, años después de haber abandonado el ejército, me sigo preguntando de qué fue lo que realmente sucedió esa noche en la sierra. Esto que ocurrió fue durante una de nuestras misiones de patrullaje en la frontera, una región conocida por la fuerte presencia del crimen organizado. Éramos un grupo de 8 soldados, desplegados en 2 vehículos blindados, recorriendo una carretera desolada que se internaba en una zona montañosa. Nuestro objetivo era mantener vigilancia en busca de cualquier actividad sospechosa relacionada con los cárteles de cosas ilícitas que operaban en el área. Todo parecía transcurrir con normalidad, mientras avanzábamos lentamente por la oscuridad de la carretera, atentos a cualquier movimiento o señal de peligro. Sin embargo, cerca de la medianoche, uno de mis compañeros, el sargento Ramírez, divisó algo extraño a lo lejos, en medio de la espesura. Detuvo el vehículo y con precaución nos acercamos al lugar, alumbrándonos con las luces de nuestras linternas tácticas. Lo que encontramos allí nos dejó completamente perplejos. En medio de un claro, rodeado de maleza y rocas, había un altar improvisado con velas encendidas, figurillas de santos, huesos de animales y otros objetos que parecían tener un significado de ritual. Instintivamente, supe que estábamos ante un escenario relacionado con la brujería, algo que iba más allá de las actividades delictivas habituales de los cárteles. Mientras inspeccionábamos el extraño montaje, tratando de entender su significado, escuchamos un ruido proveniente de unos arbustos cercanos. Nos pusimos en guardia, apuntando nuestras armas hacia la espesura, listos para enfrentar cualquier amenaza. Fue entonces cuando vimos emerger a una figura que nos dejó helados hasta la médula. Era una mujer de aspecto descuidado y ropas rasgadas, con una mirada enloquecida y una sonrisa retorcida en su rostro. Comenzó a murmurar palabras inintengibles, mientras realizaba extraños gestos con las manos. Instintivamente le ordenamos que se detuviera y se entregara, pero ella simplemente soltó una carcajada espeluznante y se lanzó hacia nosotros a toda velocidad, como si no fuera humana. Abrimos fuego, pero las balas parecían no tener efecto sobre ella. Se movía con una agilidad sobrehumana, esquivando nuestros disparos y acercándose cada vez más. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, el cabo Enrique, aterrorizado, gritó que se trataba de una bruja. En ese momento todo se volvió caótico. La mujer se abalanzó sobre nosotros, arañando y mordiendo a quienes lograba alcanzar. Algunos de mis compañeros cayeron al suelo, heridos y sangrando profundamente. Intentamos repeler el ataque,
pero era como si esa criatura no sintiera el dolor ni el miedo. Finalmente, después de una lucha desesperada, logramos abatirla a tiros, pero la escena que presenciamos a continuación nos dejó aún más perplejos y aterrorizados. Al acercarnos al cuerpo inerte, vimos que la mujer tenía rasgos más bestiales que humanos, una mandíbula prominente, uñas afiladas y una piel cubierta de un extraño pelaje. Informamos de inmediato a nuestros superiores sobre lo ocurrido, esperando recibir apoyo y explicaciones, pero la respuesta que recibimos nos dejó aún más confundidos y atónitos. Nos ordenaron mantener el incidente en secreto y atribuir las bajas a un enfrentamiento con un grupo delictivo. Aparentemente, nuestros mandos no querían que se filtrara información sobre la posible existencia de rituales de brujería relacionados con el crimen organizado. Desde entonces he intentado olvidar esa noche de horror, pero la imagen de esa criatura sobrenatural sigue grabada en mi mente. Y no les voy a negar que me sigue atormentando. ¿Qué fue lo que realmente enfrentamos en esa remota zona? ¿Acaso los carteles están vinculados con prácticas ocultas y rituales macabros? ¿Existirá realmente algo más allá de lo que podemos comprender con nuestra mente racional? Esas preguntas me persiguen hasta el día de hoy. Sé que nunca podré compartir públicamente lo que vivimos esa noche, pues nuestros superiores han impuesto un manto de silencio en el incidente, pero en lo más profundo de mi ser, sé que aquello fue algo más que un simple enfrentamiento con la delincuencia, una batalla contra fuerzas que desafían toda comprensión humana, algo que va más allá de nuestros ojos puedan ver, y también de lo que nuestras mentes pueden aceptar. A veces, en sueños revivo esa escena aterradora, con aquella bruja balanzándose sobre nosotros, y el eco de sus gritos y carcajadas resonando en mi cabeza. Me pregunto si alguna vez encontraré una explicación lógica que me pueda dar paz, o si tendré que cargar con esto por el resto de mi vida. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de San Miguel, un lugar que había visto tiempos mejores. Los caminos de tierra llevaban a casas de adobe, con techos de teja que habían perdido su color original. El sonido de los gallos anunciaba el amanecer, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco. Como soldado del ejército mexicano, sabía que mi deber era proteger a los ciudadanos de amenazas externas, y en los últimos años, esas amenazas habían tomado forma de la maña. El caos había ido en aumento, y aunque el gobierno había enviado tropas en la región, la inseguridad seguía presente. Sin embargo, mi objetivo era claro: mantener la paz y la seguridad en el pueblo. A medida que avanzábamos por las calles, observaba a los habitantes. Algunos barrían las aceras, otros abrían sus pequeñas tiendas, y los niños correteaban, ajenos a los peligros que acechaban en el horizonte. Saludé a don Javier, un anciano que siempre se sentaba en su silla de madera fuera de su casa. Su mirada era sabia, pero había una tristeza en sus ojos, como si supiera que el pueblo no volvería a ser el mismo. El sol comenzó a elevarse, y con él el calor del día. Mi compañero el cabo Martínez y yo nos dirigimos hacia el límite del pueblo, donde había reportes de actividad sospechosa. Mientras caminábamos, intercambiamos algunas palabras sobre nuestras familias y nuestra esperanza de que esta misión terminara pronto. La rutina de los rondines se había vuelto familiar, pero siempre había un trasfondo de tensión que nunca se podía ignorar. Al llegar a la entrada del pueblo, notamos un grupo de hombres reunidos cerca de una camioneta. Sus miradas eran duras, y el ambiente se tornó pesado inmediatamente. Sabía que no era un buen signo. Martínez y yo nos miramos, y sin necesidad de hablar comprendíamos que teníamos que acercarnos con cautela. «¿Qué hacemos?», preguntó Martínez en voz baja. «Vamos a hablar con ellos.
Recuerda, somos la autoridad aquí, le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Nos acercamos lentamente, manteniendo la mano cerca de nuestras armas pero sin exhibirlas. Los hombres nos miraron con desdén, y uno de ellos, un tipo robusto con una cadena de oro alrededor del cuello, dio un paso al frente. ¿Qué quieren, soldados?, preguntó con una sonrisa burlona. Estamos realizando un rondín de seguridad. Necesitamos saber qué está pasando aquí, contesté, tratando de mantener la calma. El hombre se rió, una risa que resonaba entre los árboles. Aquí no pasa nada, solo son negocios. Ustedes deberían irse y dejar que la gente viva en paz. Sus palabras fueron como una advertencia. Sabía que no solo se refería a un comercio legítimo. El crimen organizado había echado raíces en esta región y su influencia era palpable. La gente del pueblo se había visto obligada a elegir entre la obediencia o el miedo. No vamos a irnos. Si hay algo ilegal, tenemos el deber de actuar, respondí con firmeza. El hombre me miró con desdén y en un instante su expresión cambió. En un movimiento rápido hizo una señal a los otros hombres, y antes de que pudiera reaccionar, el ambiente se volvió hostil. Los hombres se acercaron y el temblor en mi estómago se intensificó. Ustedes no entienden, ¿verdad? No están en su territorio. Aquí mandamos nosotros, dijo el hombre sacando un arma. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La tensión era palpable, y el eco de un disparo resonó en mi mente. Sin pensarlo, tiré de mi arma mientras Martínez se colocaba a mi lado, preparado para defendernos. ¡Alto!, grité apuntando al hombre armado. La situación se volvió caótica. Los hombres comenzaron a correr en diferentes direcciones, y el hombre que había hablado primero se lanzó hacia la camioneta. En medio del caos, el sonido de las balas resonó, y el aire se llenó de polvo y miedo. Sabía que tenía que actuar rápido. «Martínez, cubre la entrada», grité mientras corría hacia la camioneta. El hombre se había subido al vehículo y comenzó a encenderlo. No podía dejar que escaparan. Sabía que si lo hacían, las consecuencias serían devastadoras para el pueblo. Con un disparo certero impacté la llanta trasera de la camioneta, escuchando el sonido de goma reventándose. El vehículo comenzó a tambalearse, y el hombre se dio cuenta de que no podría escapar. A medida que se bajaba del vehículo, vi que tenía una mochila. En ese momento un grupo de hombres se acercó a nosotros desde el bosque, armados y listos para atacar. La situación realmente se había vuelto crítica. «¡Retirada!», grité a Martínez, que ya estaba apuntando a los nuevos enemigos. Comenzaron a disparar y el sonido de las balas llenó el aire. Nos cubrimos detrás de la camioneta y mi corazón latía con mucha fuerza. La adrenalina corría por mis venas y sabía que esta era una batalla por la supervivencia. «¡Necesitamos apoyo!», grité al radio, mientras intentaba mantener la calma. El intercambio de disparos continuó, y la situación se tornó cada vez más desesperante. Los hombres del crimen organizado parecían tener ventaja en número, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Sin embargo, recordé mi entrenamiento y el deber que tenía hacia el pueblo. Sentí una punzada de dolor en el brazo, una bala que me había rozado, pero no podía rendirme. Con determinación me levanté y disparé nuevamente, haciendo que uno de los hombres cayera. El eco de su grito resonó, y eso me dio una pequeña dosis de valor. Finalmente, escuché el sonido de un vehículo acercándose. Era nuestro apoyo. Las camionetas del ejército llegaron al lugar, y con ellas la esperanza. La llegada de refuerzos cambió el rumbo de la lucha. Los hombres de la maña comenzaron a dispersarse, y con un último esfuerzo logramos asegurar el área. Después del enfrentamiento, el pueblo se sintió diferente. La gente salió de sus casas, mirándonos con una mezcla de miedo y gratitud. Sabía que aunque habíamos ganado esa batalla,
La lucha contra el crimen organizado estaba lejos de terminar. Esto ha continuado así por años, y el precio que tenemos que pagar sigue siendo demasiado alto. Y el terror, claro que se vive todos los días. La noche había caído sobre la selva, y el sonido de los insectos llenaba el aire como un murmullo constante. Mi nombre es Javier Ortega, y fui parte de la unidad de la Marina. Esa vez habíamos recibido la misión de infiltrarnos en un área que había sido objeto de informes sobre actividad ilícita. Sin embargo, había un rumor que me inquietaba. Muchos compañeros que habían pasado por allí hablaban de sucesos extraños, de luces y sombras que danzaban entre los árboles. Nos adentramos en la espesura. El olor a tierra húmeda y vegetación nos envolvía. La luna apenas iluminaba nuestro camino y la atmósfera era densa, como si la selva estuviera viva y consciente de nuestra presencia. A mi lado, el cabo Sánchez mantenía su rifle en posición, sus ojos escaneando la oscuridad. ¿Escuchaste eso?, preguntó en un susurro, con una voz tensa. Yo asentí sintiendo un escalofrío. Era un sonido extraño, un murmullo casi humano, pero no era el tipo de ruido que uno esperaría escuchar en medio de una operación de la Marina. El sargento Ruiz, nuestro líder, nos instó a seguir adelante. No se dejen llevar por las historias. Estamos aquí para cumplir una misión, dijo con firmeza, pero su voz temblaba levemente y no pude evitar notar su inquietud. A medida que avanzábamos, las sombras parecían alargarse y encogerse, como si tuviéramos espectadores invisibles. En un momento, una luz brillante iluminó el claro frente a nosotros. Se trataba de una esfera luminosa que flotaba en el aire, pulsado con un brillo extraño. Mis compañeros se detuvieron, paralizados por la sorpresa. «¿Qué es eso?», murmuró el cabo Sánchez, con su voz llena de asombro. La esfera se movió lentamente, como si nos estuviera invitando a seguirla. A pesar de la formación y el deber, algo en mí me impulsó a avanzar. Sin embargo, di un paso hacia adelante, y antes de que pudiera detenerme, el resto del equipo me siguió. La esfera parecía guiarnos, y aunque el sentido común me decía que debía retroceder, había una atracción inexplicable en esa luz. Nos llevó a un lugar que parecía fuera del tiempo. Un antiguo templo cubierto de lianas y vegetación se alzaba ante nosotros. La luz de la esfera se intensificó y se reflejó en las piedras desgastadas por el tiempo. Podía sentir la energía pulsante a nuestro alrededor. «Esto no está bien», dijo el sargento, con una voz temblorosa. Siguió diciendo: «Regresemos». Pero ya era demasiado tarde. La esfera comenzó a girar rápidamente y una ráfaga de viento helado atravesó el claro. Las sombras que nos rodeaban se alzaron, tomando formas casi humanas y con unos rostros que parecían desfigurados y alargados. El caos se desató. La esfera estalló en una brillante explosión de luz y las figuras que parecían humanas parecía que estaban empezando a gritar. La realidad se distorsionó y todo lo que conocía se desvaneció en un mar de sombras. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo intentara arrastrarme hacia el interior de esa oscuridad. Mis compañeros gritaban, pero sus voces se desvanecían en el aire y la selva se convertía en un laberinto de terror. Desperté en el suelo, rodeado de mis compañeros, todos con miradas aturdidas. «¿Qué pasó?», pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Nadie parecía tener respuestas. El templo había desaparecido y la esfera también. Solo quedaba la selva silenciosa y tranquila, como si nada hubiera ocurrido. El sargento Ruiz miraba a su alrededor visiblemente afectado. «Necesitamos salir de aquí», dijo, con una voz firme, pero su mirada traicionaba su miedo. Comenzamos a retirarnos.
pero el camino de regreso parecía más largo que la travesía inicial. Las sombras parecían alargarse y acortarse, y el murmullo que habíamos escuchado al principio se intensificaba, resonando en nuestros oídos. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso, y la selva parecía cerrarse a nuestro alrededor. De repente el cabo se detuvo, con su rostro pálido como la cera. «No puedo seguir», dijo temblando. «Algo nos está siguiendo». Intentamos convencerlo de que continuara, pero su mirada perdida era prueba de que había visto algo que no podíamos comprender. En ese momento, una figura apareció entre los árboles, una silueta oscura que nos observaba. Mi corazón se detuvo. Parecía ser como un soldado, pero no era de los que conociéramos. Su uniforme estaba desgastado y su rostro mostraba un dolor indescriptible. La atmósfera se volvió opresiva y el eco de su voz nos llenaba de terror. Parecía que nos quería dar un mensaje, pero no le entendíamos nada. El miedo se apoderó de nosotros y comenzamos a correr sin mirar atrás. La selva parecía moverse, los árboles girando como si intentaran atraparnos en su abrazo mortal. Finalmente llegamos a un claro donde la luna brillaba intensamente. La figura ya no estaba, pero la sensación de ser observados persistía. «¿Qué fue eso?», dijo el cabo Sánchez con su rostro un pálido. «No lo sé», respondí, tratando de calmar mi propio miedo, «pero lo que sea no nos dejará ir tan fácil». Los días siguientes fueron una lucha constante. Cada que cerraba los ojos, las imágenes de aquella noche volvían a atormentarme. Con el paso del tiempo aprendí que no es el enemigo humano el que más miedo provoca, sino que son las sombras de un pasado que se niega a desvanecerse. A veces el caos no termina en el campo de batalla, y los verdaderos fantasmas son aquellos que llevamos adentro. Esto que quiero relatarles me sucedió cuando pertenecía a la Marina. Era en un invierno. Recuerdo que era por la noche, cuando el comando finalmente recibió la orden de avanzar hacia la zona de conflicto. La penumbra se adueñaba del paisaje, y la brisa fría de la noche traía consigo un aire de tensión palpable. Mis compañeros y yo habíamos sido entrenados para enfrentar lo peor, pero lo que se avecinaba esa noche iba más allá de cualquier preparación que hubiéramos recibido. El lugar designado se encontraba a las afueras de un pequeño pueblo. Había rumores de actividad delictiva, pero también se hablaba de fenómenos extraños en esa zona, historias que se susurraban entre los más veteranos. Al principio, me parecieron solo cuentos de viejos para asustar a los nuevos. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, una inquietud inexplicable comenzó a invadirme. Establecimos un perímetro y nos adentramos en la oscura selva que rodeaba el pueblo. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y el sonido de aquellas hojas bajo nuestros pies resonaba en la quietud de la noche. El líder de nuestra unidad, el sargento Ramos, nos daba instrucciones claras: avanzar en silencio, mantener la formación y estar atentos a cualquier movimiento. Mientras nos movíamos, no pude evitar notar algo extraño en el ambiente. La naturaleza parecía estar en silencio absoluto, ni un solo canto de ave, ni el susurro del viento. Era como si el mundo hubiera contenido la respiración. Mis compañeros intercambiaron miradas nerviosas y la tensión se intensificaba. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía de un punto no muy lejano. El sargento nos hizo una señal para detenernos. «Mantengan la calma», susurró, pero yo podía sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. La oscuridad nos envolvía y la imagen del pueblo se dibujaba en nuestra mente. Un lugar que había sido escenario de tantas luchas y de sufrimiento. A medida que avanzábamos, la luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí mismas.
La sensación de ser observados crecía, y la idea de que algo más estaba allí en la oscuridad se hizo más fuerte. Mis instintos me decían que no estábamos solos. Al llegar a un claro nos detuvimos para tomar posiciones. Desde allí podíamos ver las luces parpadeantes que emanaban del pueblo. La tensión se palpaba en el aire. Fue entonces cuando noté algo peculiar en el horizonte. Una figura difusa que se desplazaba entre los árboles, moviéndose con una fluidez que desafiaba la lógica. ¿Lo ven?, pregunté a mis compañeros, pero solo recibí miradas de confusión. Sin embargo, antes de que pudiera insistir, el sargento dio la orden de avanzar. Al hacerlo, la figura se desvaneció entre la bruma y un silencio inquietante se apoderó del lugar. A medida que nos acercábamos al pueblo, el aire se tornaba denso, casi pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de energía. De repente, una bala resonó en la noche. Fue un sonido agudo que nos sacudió. A partir de ahí todo se tornó caótico. En cuestión de segundos nos encontramos bajo fuego enemigo. Los gritos y el eco de las balas llenaron el aire. Nos refugiamos detrás de unas rocas intentando evaluar la situación. Pero en medio del combate, lo que realmente me desconcertó fue lo que veía a mi alrededor. Las sombras parecían cobrar vida, expandiéndose como tentáculos oscuros que se movían sin control. Mis compañeros también lo notaron. Algunos empezaron a murmurar mientras otros se cubrían los ojos, incapaces de soportar lo que estaban viendo. El sargento gritó órdenes, pero su voz se ahogaba en el estruendo de las balas. La figura que había visto antes apareció de nuevo, esta vez más cerca. Era un hombre, pero su rostro estaba distorsionado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Su cuerpo parecía brillar con una luz interna, y sus ojos, vacíos y profundos, me miraban fijamente. El tiempo se detuvo. Todo lo que había aprendido, cada táctica, cada instrucción, se desvanecía ante esa visión. Con un gesto de su mano, la figura pareció indicar que nos apartáramos. Fue entonces cuando un fogonazo iluminó el lugar. El sargento cayó al suelo herido de gravedad. La realidad se fragmentó. Miré a mis compañeros y algunos estaban paralizados, mientras otros intentaban disparar sin rumbo. La figura continuó avanzando, moviéndose entre la confusión como si nada le afectara. Lo que vimos parecía ser un espectro. En un momento de claridad recordé las historias que había escuchado, las leyendas que hablaban de soldados que no encontraban la paz, condenados a vagar por el campo de batalla eternamente. Era como si todo lo que había escuchado se materializara ante mí. Lo que estábamos enfrentando no era solo un enemigo humano, sino algo mucho más profundo que estaba ante nosotros. Con un grito intenté llamar a mis compañeros. Intenté hacerles ver la verdad. No son solo insurgentes, es algo más grande. Grité, pero mi voz se perdió en el clamor. La figura continuó su avance, y en un instante se detuvo justo frente a mí. Podía sentir su desesperación. No era un enemigo, era algo más, como si fuese un soldado al igual que nosotros. Al regresar a la realidad, la lucha se intensificó. La figura se desvaneció en el aire, y el mundo volvía a girar. Mis compañeros estaban luchando, pero la atmósfera seguía cargada de esa energía extraña. Una nueva bala resonó y caí al suelo, golpeando mi cabeza contra una roca. Todo se volvió negro en ese instante. Desperté más tarde en un hospital militar. La luz blanca me cegó y el sonido de las máquinas eléctricas llenó el aire. Mis compañeros estaban a mi lado, pero la mayoría lucía traumatizada. ¿Qué ocurrió?, pregunté, pero ellos solo intercambiaban miradas vacías. Nadie mencionó esa sombra, la figura que había visto. Lo que pasó esa noche en el pueblo se convirtió en un eco en mi mente. Al día de hoy no puedo sacudirme la sensación de que aunque habíamos ganado esa batalla, algo en el aire sigue presente.
y que definitivamente lo paranormal sí existe. Era un amanecer gris cuando nos desplegamos en la sierra. La misión era clara: desmantelar un importante cartel del narcotráfico que había estado operando en la región. Habíamos recibido informes de que el cartel había incrementado su actividad y nuestras órdenes eran precisas. No era solo una cuestión de seguridad. Sabíamos que la situación en esa sierra había alcanzado niveles alarmantes. Algo oscuro se cernía sobre el lugar. Con el peso del equipo en nuestras espaldas avanzamos por un sendero angosto, rodeado de árboles altos que parecían absorber la luz del sol. La vegetación era espesa y el aire, cargado de humedad, se sentía denso. La tensión era palpable entre nosotros. Sabíamos que no solo nos enfrentábamos a un grupo de hombres armados, sino a una organización que no dudaba en eliminar a quien se interpusiera en su camino. A medida que nos adentrábamos en la sierra, comenzamos a notar señales de la presencia del cartel. Había botellas vacías, envoltorios de plástico y grafitis que advertían sobre el fallecimiento a quien se atreviera a invadir su territorio. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. No era solo el miedo a los hombres que operaban allí, era algo más profundo, una sensación de que el lugar guardaba secretos oscuros, como si la sierra misma estuviera viva y en contra nuestra. Al caer la noche establecimos un campo en un claro. El fuego crepitaba y las sombras se proyectaban en las rocas cercanas. Mis compañeros intentaban relajarse, contando historias de sus días en el cuartel, pero yo no podía sacudirme esa sensación que sentía. En el silencio de la noche, el sonido de un disparo resonó a la distancia, y el ambiente se tornó tenso de inmediato. Todos nos miramos conscientes de que el tiempo se nos estaba agotando. Decidimos organizar una patrulla en la oscuridad, armados y alerta. Nos movimos con cautela, siguiendo un sendero que parecía serpentear entre los árboles. La luna iluminaba nuestro camino, pero las sombras parecían más densas, como si intentaran tragarnos. A medida que avanzábamos, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido que helaba la sangre, un lamento que parecía venir de lo profundo de la sierra. ¿Escucharon eso?, pregunté, mi voz apenas en un susurro. Mis compañeros asintieron. Sus rostros pálidos reflejaban la misma inquietud que yo sentía. Avanzamos un poco más, y pronto nos encontramos con un pequeño campamento abandonado. La escena era espeluznante. Había ropa colgando por los árboles, objetos personales dispersos por el suelo, y una sensación de abandono que se palpaba en el aire. Era evidente que alguien había huido en pánico. Al inspeccionar el área encontramos manchas de líquido vital en el suelo, que llevaban hacia una cueva cercana. La mente me decía que retrocediéramos, que no debíamos adentrarnos en la oscuridad, pero mi curiosidad fue más fuerte. Nos dividimos en parejas y nos acercamos a la cueva, las linternas iluminando las paredes rocosas. Mientras avanzábamos, el aire se volvió más frío, y el silencio se hizo abrumador. De repente, un sonido sordo resonó en el interior de la cueva, algo parecido a un golpe. Nos detuvimos en seco, y el miedo se apoderó de nosotros. ¿Qué fue eso?, murmuró uno de mis compañeros, con la voz temblando. Sin responder, seguimos adelante, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La cueva se estrechaba y el aire se volvía más denso en cada paso. Al llegar a una cámara más amplia encontramos algo que nos heló la sangre. Era un altar improvisado rodeado de velas derretidas y fotografías de personas desaparecidas. El olor a líquido vital y a tierra húmeda llenaba el aire. En ese momento comprendí que estábamos en el territorio del cartel, pero también en un lugar donde se llevaba a cabo rituales oscuros.
algo que trascendía al caos de los hombres, algo que envolvía la sierra en un manto de horror. Un grito rompió el silencio, y de repente la cueva se llenó de sombras. Eran esos hombres, armados y con miradas que reflejaban locura. Nos habían estado esperando. En un instante el caos se desató. Los disparos resonaron y las balas silbaban a nuestro alrededor. La cueva, que antes había sido un lugar de terror psicológico, se convirtió en un campo de batalla real. Logramos retroceder, pero no sin pérdidas. La oscuridad se tragó a uno de mis compañeros y su grito de desesperación resonó en mi mente mientras corríamos hacia la salida. La sierra no solo nos había enfrentado a un enemigo humano, también había desatado el horror que llevábamos dentro. Salimos de la cueva y corrimos hacia el campamento, el sudor y la adrenalina corriendo por nuestras venas. Al llegar, el campamento estaba en caos. Nuestros compañeros restantes estaban en alerta máxima, preparándose para un ataque. «¡Están aquí!», grité, tratando de reunir a todos. La noche se volvió aún más oscura. El sonido de las ramas rompiéndose y los gritos lejanos llenaron el aire. La sierra estaba viva, y su ira se desataba sobre nosotros. En medio del caos comprendí que no solo luchábamos contra un cartel, estábamos luchando contra algo más grande, una fuerza que había tejido su propia red de terror a lo largo de la sierra. Hasta el día de hoy sigo pensando en las bajas que tuvimos en esa ocasión, y lo más irónico de todo es que el cartel sigue operando. Era una tarde nublada cuando recibí la orden de desplegarme en una de las zonas más remotas de la sierra. La unidad había estado recibiendo reportes de actividad sospechosa en la región. Nuestra misión era clara: investigar y, si era necesario, neutralizar cualquier amenaza. La idea de estar inmerso en la naturaleza, lejos de la rutina del cuartel, me emocionaba y me inquietaba a la vez. Sabía que la sierra guardaba secretos oscuros. Con el sol ocultándose tras las montañas, nuestras patrullas comenzaron a moverse. El crujir de las hojas bajo nuestras botas resonaba en el silencio casi absoluto del lugar. La vegetación espesa, con árboles altos que parecían murmurar entre sí, creaba una atmósfera opresiva. La sensación de ser observado no me abandonaba, pero intenté ignorarla. Mis compañeros veteranos en el campo de batalla parecían igual de inquietos. Al caer la noche establecimos un campamento en un claro. El fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes que se mezclaban con la oscuridad, mientras la mayoría de mis compañeros compartían anécdotas y risas. Yo no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Esa sensación de inquietud se intensificó cuando escuché un sonido extraño, como un susurro que provenía de la ladera opuesta del campamento. «Escuchen eso», dije en voz baja, intentando que mi voz no temblara. Mis compañeros se miraron entre sí, y uno de ellos, un sargento experimentado, frunció el ceño. «Es solo el viento, soldado. No te dejes llevar por tu imaginación», me dijo. Sin embargo, yo sabía que no era solo el viento. Había algo más en ese susurro, algo que me llamaba la atención y al mismo tiempo me advertía. Esa noche, mientras los demás dormían, decidí salir de la tienda y explorar. La luna iluminaba tenuemente el camino y el aire fresco me golpeaba la cara. Con cada paso el susurro se hacía más claro, como si me guiara. Mis instintos me decían que debía regresar, pero había una fuerza que me empujaba a seguir adelante. La curiosidad me había atrapado. Caminé durante unos minutos hasta que llegué a un pequeño claro. Allí, el susurro se convirtió en un murmullo, un canto antiguo que resonaba en mi mente. Las sombras de los árboles parecían moverse, danzando al ritmo de esa melodía inquietante. Miré a mi alrededor y vi algo que me heló la sangre. Figuras oscuras,
casi etéreas que se deslizaban entre los árboles. No eran humanos, tampoco animales, eran algo más, algo que no podía comprender. Desesperado retrocedí, pero tropecé con una raíz y caí al suelo. En ese momento las figuras se acercaron y el canto se volvió más fuerte, como más insistente. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo, como si la muerte estuviera de mi lado. Me levanté de un salto y corrí de regreso al campamento, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando llegué, mis compañeros estaban despiertos, alertados por mi grito. «¿Qué pasa?», preguntó el sargento, su rostro marcado por la preocupación. «No hay tiempo, tenemos que irnos, hay algo en la sierra», balbucié, intentando mantener la calma. Pero ellos no parecían convencidos. «Es solo el cansancio, teniente, necesitamos dormir», respondió uno de ellos. No podía permitir que se quedaran. Algo en mi interior me decía que la sierra no era un lugar seguro. Mientras discutíamos, el susurro comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, casi como un grito que atravesaba la noche. Mis compañeros se miraron, la duda reflejaba en sus ojos. «¿Lo escuchan?», pregunté con una voz temblorosa, pero ellos negaron con la cabeza. De repente, el fuego del campamento se apagó, sumiéndonos en la oscuridad, y el pánico se apoderó de mí en ese momento. «¡A las armas!», grité, pero antes de que pudiéramos reaccionar, las figuras emergieron de la oscuridad. Eran seres deformes, con rostros que reflejaban dolor y desesperación. La realidad se desvanecía a nuestro alrededor en ese instante. Nosotros nos encontrábamos rodeados. Las criaturas comenzaron a acercarse, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas en un grito silencioso. La confusión reinaba entre nosotros, y uno a uno de mis compañeros comenzaron a caer. Atrapados por la desesperación, intenté disparar, pero mi arma no respondió. Era como si la sierra hubiera cobrado vida, despojándonos de nuestra humanidad. Logré escapar corriendo por la oscuridad sin rumbo. Las risas de mis compañeros se convirtieron en gritos de terror que resonaban en mi mente. No sabía si estaba en un sueño o en una pesadilla, pero no podía detenerme, y parecía que no había salida. Al amanecer desperté en un claro solo. No había rastro de mis compañeros, solo el eco de sus gritos. La sierra se había tragado la unidad, y yo era el único sobreviviente. Caminé sin rumbo, con la mente nublada por el horror de la noche anterior. La naturaleza, que en un principio me había parecido hermosa, se había convertido en un laberinto sin fin, un lugar donde el miedo reinaba. A medida que avanzaba, el susurro regresó más fuerte que nunca. Yo sabía que no podía escapar. Sentía que la sierra había marcado mi destino, que no había forma de salir de ella. Mientras la luz del día se desvanecía, comprendí que la batalla no era contra un enemigo visible, sino contra las sombras que acechaban en la profundidad de mi mente. Sin imaginar en qué momento, un grupo de soldados de otro batallón llegaron a mi rescate. Cuando reporté en la base lo sucedido, nadie me creyó. Sin embargo, sigue siendo un enigma dónde habrán quedado mis compañeros. Historias de terror de la internet.